para que vean, tengan toda la información pertinente. Todos logran distinguir perfectamente bien lo que estoy mostrando, ¿verdad? Sí, Sí. genial. Ok, listo, señores, gracias. Ok, habiendo visto en la anterior clase los amplificadores diferenciales y teniendo presente los dos conceptos de que hay una señal que necesitamos anularla o minimizarla, y tenemos otra señal que es la que necesitamos amplificarla y es con la que necesitamos trabajar, pues muy bien, desde ese principio y desde ese concepto ingresamos al concepto un poquitito más general, un poco más amplio, hablando ya los propiamente amplificadores operacionales. Estos amplificadores operacionales tienen algunas características y ahora las vamos a ir viendo. Primero, todo empezó en una publicación que salió en 1947 por John Ragazzini y comienza a definir un término o un componente electrónico que ya estaba prácticamente en funcionamiento. Y él lo denominó amplificador operacional. En muchos libros, sobre todo de traducción anglosajona, lo van a ver como OPAMs directamente. ¿Y estos amplificadores operacionales qué son? Son circuitos electrónicos que tienen la característica fundamental de poder hacer operaciones aritméticas, operaciones matemáticas, con un proceso adicional de amplificación muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica fundamental. Y al hablar de operaciones matemáticas y aritméticas, no solamente estamos hablando de sumas y de restas, sino también de procesos de derivación y de integración principalmente. Tienen dos características. Estos circuitos OPAMs se pueden alimentar de dos formas. Una forma llamada alimentación simétrica y otra forma llamada alimentación asimétrica. La alimentación simétrica es de los dos pines que tiene de conexión, una colocar a tierra y la otra conectar a más VCC. Y en la simétrica significa que voltajes tanto positivos como negativos o inversos se colocan por los dos pines. Es decir, si por ejemplo vamos a alimentar con 7 voltios, pues pondremos en uno de los pines más 7 voltios y en el otro pin pondremos menos 7 voltios. Obviamente esta alimentación, ya sea simple o ya sea simétrica, es una amplificación de corriente continua. Fíjense, normalmente la forma y representación simbólica que tiene es en función de un circuito integrado. Si este circuito integrado lo estamos viendo de arriba, es decir, tiene una marca en la cual está el pin 1, a continuación en ese lado está el 2, el 3 y el 4, y obviamente en el otro lugar, en el otro lado del circuito integrado está el 5, 6, 7, 8. Al hablar de alimentación simétrica y alimentación simple, me estoy refiriendo a que el pin 4, por ejemplo, tendría que estar a tierra y el pin 7 tendría que estar a más VCC en el caso de ser simple. Y en el caso de ser simétrica tendría que estar el 4 y el 7 al mismo voltaje, solamente invertido, es decir, en un caso positivo y negativo. Este circuito integrado, como ustedes están viendo, tiene dos pines de entrada y un pin de salida. El pin de entrada, los pines de entrada, mejor dicho, son el 2 y el 3, y el pin de salida es el pin 6. El 1, el 5 son para ajustes de offset, que los vamos a ver más adelante para qué son. Y concretamente el pin 8 no tiene conexión.
Obviamente me estoy basando en uno de los circuitos típicos amplificadores operacionales, que es el LM741. Los pines de ingreso se denominan inversor, en el que este caso es el pin 2, y no inversor en el caso de este circuito integrado marcado por el pin 3. ¿Qué podemos ver más de este circuito? Normalmente se lo representa así como ustedes están viendo, e incluso en la mayoría de los libros ni siquiera las entradas de alimentación positiva o negativa, ni siquiera esa muestran, solamente muestran los dos pines de entrada y el de salida. No traen que el de offset tampoco se muestra. ¿Cuáles son las características fundamentales que tenemos que tener en mente en estos amplificadores operacionales y que nos van a permitir hacer cálculos de análisis de circuitos muy simples? Se van a fijar, pero tienen que tener en cuenta estas características. Primero, que entre el pin de entrada inversora y entre entrada no inversora tienen una impedancia muy alta, ¿de acuerdo? Es decir, el pin B2 y el pin B1 tienen una impedancia muy alta. Segundo, el hecho de que estos circuitos amplificadores operacionales tienen una amplificación muy elevada. Estamos hablando fácilmente del orden de las centenas para arriba, inclusive hablando de los millones. Y para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si estamos diciendo que entre la entrada inversora y la entrada no inversora tienen una impedancia muy alta, para los cálculos nosotros vamos a decir que es infinita. ¿De acuerdo? Segundo, la diferencia de potencial, es decir, si estoy viendo en función a tierra, ¿verdad? El voltaje que hay en 2, estoy viendo el voltaje que hay en 1, la diferencia tiene que ser 0. Y al decir 0, estoy diciendo que es nula. Segunda condición importante. Tercera condición importante. Como estoy diciendo que hay una impedancia muy alta en la entrada y además estoy diciendo que la diferencia de potencial entre los dos puntos es 0, en cierta forma estoy garantizando que no ingresa corriente ni por el pin inversor ni por el pin no inversor. Estas tres condiciones de los amplificadores operacionales nos permiten tener una representación para fines de cálculos, que es la que les estoy mostrando en la parte inferior derecha. ¿De acuerdo? Esto, fíjense, aquí estaría la entrada no inversora, aquí la entrada inversora, y aquí estoy colocando una resistencia. ¿De acuerdo? Una resistencia que sería infinita, prácticamente abierta. Y a la salida estoy poniendo que una diferencia que es la que se va a amplificar. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan de los amplificadores que estábamos viendo en la anterior clase? Es la que tenemos que amplificar, ¿verdad? Entonces, esa es la que voy a amplificar. Y este símbolo y esta representación es la que nos va a permitir hacer cálculos en este amplificador operacional. Y con estas condiciones van a ver los cálculos muy, pero muy simples. ¿Qué tenemos? Entonces, primero, el amplificador operacional ideal, ¿qué características tiene? Nuevamente van a ver las características, las voy a ir repitiendo en más de una vez en esta clase, porque realmente quiero que tengan muy clara la idea.
su impedancia de entrada infinita. ¿De acuerdo? Segundo, la ganancia en bucle abierto es infinita para la entrada diferencial. Ustedes ya saben a qué se refiere la entrada diferencial por la clase de la anterior semana. La ganancia va a ser nula en modo común. Ustedes también ya saben a qué se refiere el modo común. Cuarto, la impedancia de salida, es decir, entre el pin de salida y tierra, va a ser 0. Recuerden, entrada alta, salida baja, entrada infinita, salida prácticamente 0. Impedancias como tales. Eso nos permite tener un ancho de banda, es decir, una frecuencia de trabajo prácticamente infinita. Estas son las condiciones ideales del amplificador operacional. No va a haber variación del amplificador sujeto a temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos aseverar que idealmente el amplificador operacional no va a variar su temperatura. ¿Por qué hablamos de este parámetro fundamentalmente? Porque ustedes saben que influye muchísimo en las ganancias. No se olviden que estamos partiendo de prácticamente transistores, ¿verdad? Y saben cómo varía el punto Q en los transistores. Pero idealmente vamos a suponer y vamos a trabajar con el criterio de que idealmente no va a tener variación. Pero en la realidad, concretamente, ¿qué es lo que pasa? De que la impedancia de entrada está en el orden de los 100 millones de ohmios. La ganancia de entrada, estamos hablando de prácticamente 100.000. La impedancia de salida, estamos hablando de 40 ohmios. Y el ancho de banda de funcionamiento, estamos hablando de que tranquilamente puede ser desde 1 hercio hasta 1.000.000 de hercios. Fíjense la comparación. Hablar de 100 millones de ohmios, pues prácticamente podemos llamar infinito. Hablar de una ganancia de 100.000, prácticamente podemos hablar de que es infinita. Y hablar de una impedancia de salida de 40 ohmios, por supuesto, nos da tranquilamente, podemos despreciarla. Y un ancho de banda de 1 a 1.000.000, podemos considerar de que es un ancho de banda infinito, tranquilamente. Esta es la representación real del amplificador operacional. Recuerden, esta es la ideal. Esta es la real. ¿De acuerdo? Vamos más para allá. Esas condiciones y esas características que nos estamos imponiendo para hacer los análisis del amplificador operacional nos traen ciertos efectos. Veamos cuáles son aquellos. Muy bien. 1. Que el llamado velocidad de subida de la alimentación de tensión del circuito tiene una cierta limitación. ¿De acuerdo? Es decir, no puede ser infinita. Esto, ¿qué nos da en un amplificador operacional? Dependiendo del datasheet, nos da una característica. Y esa característica, por ejemplo, para el 741, nos dice que no puede ser la alimentación mayor a 15 voltios pico a pico. ¿De acuerdo? Entonces, esta alimentación del voltaje pico a pico como tal que da para el circuito integrado 741 tiene que ser con una rampa, es decir, con una pendiente de ascensión no rápida. Eso de no rápido es relativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando
de que no podría ser mayor a medio voltio por microsegundo. ¿De acuerdo? Entonces, si ese voltaje va a ser muy rápido, el circuito integrado va a tener problemas. Esa es una característica como tal, ¿de acuerdo? Y eso está en el datasheet como directamente velocidad de subida. ¿Cuál es la otra peculiaridad, el otro cuidado que hay que tener por haber hecho esas condiciones ideales de ajuste? Que la corriente de entrada por la pata no inversora es la corriente que entra en la entrada no inversora y la corriente de inversión, es decir, esta que está ingresando por aquí o esta que está ingresando por aquí o esta que está representada acá, ¿de acuerdo? Es prácticamente la misma, pero lo que ocurre es de que estas corrientes, ya sea esta y ya sea esta, en la realidad no son iguales, ¿de acuerdo? Y para compensar esta diferencia de entradas de las corrientes por el pin no inversor y el pin inversor, tenemos que tener un ajuste. Ese ajuste es el ajuste que se denomina IOFF. ¿De acuerdo? Este ajuste que tenemos que hacer para que consigamos que realmente la corriente, esta que les estoy marcando aquí, sea lo más parecida a esta, que es la condición que hemos dicho que tienen que ser iguales, a ese ajuste se llama ajuste de corriente de vías. ¿De acuerdo? El ajuste de corriente de vías es lo que se llama ajuste de corriente de polarización. Y es porque tenemos que conseguir que la corriente en la pata no inversora y en el pin inversor sean los mismos. ¿De acuerdo? Esa es la segunda condición, si vale el término, por haber hecho ese ajuste. ¿Qué tenemos como tercera otra condición? El otro ajuste que tenemos que hacer es lo siguiente. Hemos dicho, recuerden bien, que los voltajes, es decir, la diferencia de tensión entre los dos pines de entrada en el no inversor y en el inversor, tienen que ser cero. Y eso en la realidad no es así. Para conseguir que se aproxime lo más cercano al cero, tenemos que hacer un ajuste en el amplificador operacional. Y ese ajuste en el amplificador operacional lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos por el ajuste de offset. Al comienzo, cuando les mostraba el símbolo del amplificador operacional, les había mostrado dos pines, que estaba el pin 1 concretamente y el pin 5, si recuerdan bien, en el 741. ¿De acuerdo? Estos pines se tienen que hacer un ajuste con directamente la señal de offset del amplificador operacional. Entonces, es un concepto que hay que tener muy en cuenta porque eso nos va a permitir hacer el ajuste de la diferencia de alimentación, la diferencia de tensión que tengan que haber en el pin no inversor y en el pin inversor. Recapitulando, tenemos que hacer tres cuidados por hacer las condiciones que nos van a permitir hacer los análisis. Uno, que la rampa de subida no tiene que ser pronunciada.
acuerdo? Primera condición. Y eso es simplemente viendo que la fuente tenga las características que nosotros necesitamos dependiendo del amplificador que vayamos a utilizar. Segundo, tenemos que hacer un ajuste de corriente de polarización, las vías concretamente. Y eso vamos a hacer directamente, ya sea directamente con las fuentes o concretamente con estas resistencias que nosotros vamos a colocar en este lugar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues en función a las resistencias y concretamente estas en particular, que es el paralelo de estas dos resistencias, si ustedes se fijan, vamos a conseguir la corriente de polarización ajustarla. Y la tercera, para que la tensión de entrada sea nula, vamos a hacer ajuste con un potenciómetro colocado en los pines de offset que tienen los circuitos amplificadores operacionales. Y así, estos circuitos amplificadores operacionales tienen algunas características que nos van a facilitar la vida. Las configuraciones son típicas en los amplificadores operacionales, ¿de acuerdo? Y empiezan desde un parámetro de funcionamiento muy simple, ¿de acuerdo? Y ese parámetro de configuración es con una fuente, fíjense, sencilla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy colocando una alimentación positiva y el otro pin lo estoy colocando tierra. Así de simple. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Como ustedes están leyendo ahí, comparador. ¿Qué significa esto? Que cuando el voltaje en 1 sea mayor al voltaje 2, a la salida voy a tener VCC. ¿De acuerdo? Caso inverso. Cuando el voltaje en 1 sea menor que el voltaje 2, a la salida voy a tener menos VEE, que en este caso va a ser 0. ¿De acuerdo? Y eso es muy facilito acordarse. ¿Por qué? Por el signo. Si B1 es mayor, sale lo de arriba. Si B2 es menor, sale lo de arriba. Si B1 es inverso a B2, es decir, es negativo en comparación a B2, entonces saldrá lo de abajo. Entonces aquí podré tener una señal en alta, limitado por este valor, y tendré una señal baja, dado por este valor, dependiendo de las condiciones de ingreso de B1 y de B2. Este circuito hará prácticamente una comparación. ¿Qué ocurrirá si B1 es exactamente igual a B2? ¿De acuerdo? No se sabe. Si B1 es exactamente igual a B2, cosa que en electrónica nunca se puede dar, porque nunca hay una igualdad al 100%, no se sabe qué va a pasar con este circuito. Para evitar el hecho de que se vaya a dar una igualdad al 100% precisa, puedo hacer un poquitito de ajuste con el offset. ¿De acuerdo? No se olvide que el offset hace un ajuste prácticamente milimétrico entre este pin y este pin. Entonces ahí puedo regular un poquitito, de tal forma de evitar el hecho de tener una salida ambigua por una condición dada en la entrada. ¿Qué va a pasar en la realimentación negativa? Fíjense, en el circuito ya estoy haciendo dos adiciones. Primero, ya no es solamente una fuente de alimentación sencilla, sino en este caso es simétrica. Es decir, estoy alimentando con más 10 voltios y estoy alimentando con menos 10 voltios. ¿De acuerdo? Y además a este circuito estoy poniendo un lazo de retroalimentación que va a ingresar por la señal inversora. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ahora qué va a pasar. La señal por la pata inversora está retroalimentada.
la señal por el pin no inversor, estoy colocando a 0. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta aquí del millón será, ¿qué voltaje tengo en este nodo? ¿Alguien me podría decir? 0, ingeniero. ¿Nombre? José López Choque. Ok, ¿me haces recuerdo en el parcial, por favor, José? Está bien, ingeniero. Entonces, ¿por qué eso puedo aseverar y puedo asegurar? Porque no se olviden que hemos dicho que el voltaje, la diferencia de potencial entre estos es 0. Entonces, como la diferencia de potencial es 0, pues por supuesto esto es igual que esto. Y si esto estoy conectando a tierra, pues aquí veo tierra. Entonces es muy fácil analizar que la corriente que está viniendo por aquí directamente se va a ingresar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces la corriente que ingresa, que está marcadita con nodo rojo, será la que pase por el azul y esa es la que pasará del circuito. Entonces es muy fácil hacer una malla simple. ¿Por qué? Porque la corriente rojo va a ser exactamente igual a la corriente en azul. ¿Por qué? Por las dos condiciones dadas. Una, que no hay diferencia de potencial entre estos dos. Y segundo, el hecho de que no hay corriente que ingresa al circuito integrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa característica está dada por esas dos condiciones. Entonces, en este circuito amplificador como tal, si ustedes se fijan, es una condición muy simple que no va a haber ningún tipo de inconveniente poder analizar. Y las ecuaciones, fíjense, son muy facilitas. ¿Por qué? Porque tenemos que el voltaje en el pin no inversor es igual al voltaje en el inversor. Y eso es igual a 0. Entonces, el voltaje de entrada menos el voltaje en el nodo a analizar será igual a I1 por R1. ¿Qué es I1? I1 es la corriente que está marcadita en rojo. Y como B inversor, perdón, es igual a 0, entonces fácilmente puedo sacar que mi corriente 1 va a ser igual al voltaje de entrada sobre R1. Y tengo la corriente roja. Y un cálculo similar, obviamente, dada por el hecho de que las dos corrientes, la roja y la azul, van a ser lo mismo, pues puedo calcular y decir que la corriente 2, que es la corriente azul, marcadita como corriente que sale del nodo, va a ser igual al voltaje de salida negado sobre R2. Y así puedo calcular fácilmente, en función a mis voltajes de entrada y mi voltaje de salida, las relaciones que tienen que existir entre las corrientes dadas por la resistencia R1 y R2. Son dos mallas muy, pero muy simples. ¿De acuerdo? Y en esta forma puedo calcular cómo. Ahora, fíjense, se llama realimentación negativa, por si acaso no por este signo. Ojo, tengan mucho cuidado, produce confusión. Se llama realimentación negativa, ¿por qué? Porque estamos realimentando por el pin de entrada inversor. Por eso se llama realimentación negativa, no porque el voltaje de salida sea negativo. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, por favor. Y así tenemos la relación de voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. Fíjense, prácticamente depende de dos resistencias. Otra configuración de realimentación negativa. Fíjense, ahora vamos a poner en el proceso de realimentación un condensador. Antes era una resistencia. Recordemos que el voltaje de salida es la integral, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con condensadores. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este circuito? Vamos a hacer un proceso integrador. Es decir, vamos a convertir una onda cuadrada en una onda triangular o angular. Fíjense que el voltaje de pico a pico va a estar dado por más 5 voltios menos 5 voltios. ¿Qué me quiere decir esto? Que estoy alimentando
el amplificador operacional con una fuente simétrica de 5 voltios. ¿De acuerdo? Además, fíjense ustedes muy bien, no va a variar ni el periodo, ni obviamente la frecuencia. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente, ¿qué voy a conseguir? Con variaciones de condensador y de una resistencia, puedo hacer directamente que mi señal y mi circuito funcione como un integrador muy simplecito. ¿De acuerdo? Así de simple como lo que ustedes están viendo. Y el cálculo de la resistencia y el cálculo del condensador, por supuesto que son muy, pero muy fáciles por el mismo concepto. ¿Cómo voy a calcular la resistencia? Pues este nodo sé que es igual a este nodo, y al tener este nodo y que esté conectado a tierra, entonces fácilmente el voltaje de entrada será igual a la corriente por la resistencia. Y en esta malla, pues tendré esta diferencia, ¿de acuerdo? Esta relación, mejor dicho, inclusive de proceso de integración, que es muy fácil, dadas por estas características que les muestro en este momento. Ahora, muy bien, hemos hecho un proceso aquí de integración, pues ahora vamos a hacer el proceso inverso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un derivador. Fíjense, lo único que hemos hecho es el condensador que estaba en proceso de retroalimentación, lo hemos puesto a la entrada. Y la resistencia que estaba en entrada la hemos puesto en el proceso de retroalimentación. La fórmula ya en este caso será de directamente una derivada, ya no sería el proceso de integración. Y fíjense, voy a convertir una onda triangular a una onda cuadrada, concretamente un derivador. Y obviamente es un proceso muy simple, pues aquí no hay prácticamente mucho cálculo que hacer. O sea, obviamente la malla estará en la entrada en función al condensador y la retroalimentación en función a la resistencia. ¿De acuerdo? Fíjense, en todos estoy hablando de una realimentación negativa. Es decir, la realimentación está por el pin inversor. Es por eso que se llama negativo. ¿Qué voy a hacer? Otra configuración típica de estos circuitos como tales. Fíjense, voy a hacer una retroalimentación al negativo, pero en este caso, esa conexión la voy a colocar a tierra. ¿De acuerdo? Es el caso inverso, diremos así, al que hemos estado analizando. Voy a alimentar con una fuente que se puede llamar simplemente. ¿Por qué? Porque está conectado a cero y el otro a más VCC. El nodo que voy a analizar, por favor, ¿qué características tendrá? Este nodo a analizar, pues será el del voltaje de entrada. No se olviden que este está conectado con aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué fórmulas voy a tener? Estas dos así de simplicitas. De tal forma, el voltaje de entrada va a ser igual a la corriente por la resistencia del 1, que obviamente se baja a tierra. ¿Qué voy a tener en el voltaje de salida? El voltaje de salida menos el voltaje de entrada, aquí estoy haciendo diferencia de potencial por tratar de un nodo, se iguala a la corriente por la resistencia 2. ¿De acuerdo? Las dos fórmulas muy simples. Y así podré tener que la relación de ganancia dada por el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es prácticamente la relación de las resistencias, con la diferencia de que aquí suma 1. ¿De acuerdo? Pero obviamente, dada la diferencia de resistencias, este 1 prácticamente es despreciable. ¿De acuerdo? Pero con fines de cálculo, por supuesto, hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. Muy bien, ¿qué va a pasar en esta realimentación negativa, en concreto para un caso particular del amplificador? ¿Qué ocurre?
Voy a colocar voy a colocar un lazo de retroalimentación a la entrada inversora, ¿de acuerdo? Pero en este lazo de retroalimentación no voy a poner ningún elemento, ¿de acuerdo? A este proceso de retroalimentación se llama circuito cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, concretamente, es esta la característica de este circuito, ¿de acuerdo? Desaparece directamente esa resistencia o ese condensador que podría haber en el caso del proceso de derivación, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, si aplicamos la fórmula que hemos hallado anteriormente, tendríamos esto. Pero ¿qué va a pasar? R2 prácticamente 0. R1 infinito. 0 sobre infinito, o sobre cualquier valor, 0. Más 1 queda 1. 1 por B, BI. Es decir, prácticamente el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada, ¿de acuerdo? Y esa es la peculiaridad que se nos da en un proceso de retroalimentación teniendo circuito cerrado y circuito abierto, que el voltaje de salida va a ser exactamente igual al voltaje de entrada. Y es el caso peculiar de realimentación negativa. A este circuito se lo denomina circuito seguidor de tensión. Ahora, hemos visto retroalimentación inversora y retroalimentación no inversora. ¿De acuerdo? Aquí veremos. Fíjense, ¿qué características podemos ver en el caso de inversión y en el caso de no inversión? Fíjense, la relación de los voltajes en un caso simplemente era de las resistencias. En el otro caso es con uno adicional. La resistencia de entrada en el primer caso está dado por R1. En el caso del no inversor es infinita. La resistencia de salida en el caso del inversor es 0 y en el caso del no inversor también es 0. Es decir, la diferencia aquí prácticamente está en dos conceptos. Primero, en el hecho de que la resistencia de entrada en un caso tiene un valor y en el otro caso es infinito. Y el otro, de que en el inversor es, como su nombre dice, está invirtiendo la señal al margen del proceso de retroalimentación y de amplificación dado por R2 sobre R1. En el caso del no inversor, estaríamos hablando de la misma relación, pero con un proceso de no inversión, prácticamente, que es lo que interesa, más que el 1. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hago una realimentación negativa por la entrada no inversora? Es decir, hago mi proceso de retroalimentación por la entrada inversora y a la entrada de mi circuito no inversor coloco varias resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir con este circuito en particular? ¿De acuerdo? Y aquí estoy poniendo con los pines, ¿por qué? Porque voy a utilizar algunos datos lo más precisos posibles y necesito referirme a alguno. Muy bien. En el nodo entre A y B, recuerden que estamos hablando de 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Que mi corriente de entrada va a ser igual. B1 sobre R1 es I1. B2 sobre R2 y 2. B3 sobre R3 y 3. Y así podría crecer muy grande un abanico de entrada. ¿De acuerdo? A este abanico de entrada que está dado por la cantidad de ingresos que van a dar a una compuerta se llama fan-in, abanico de entrada. Este abanico de entrada va a estar limitado por las características del circuito integrado amplificador operacional que esté utilizando. En este caso,
el abanico de entrada para un LM741 simple dice que con 3 va a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, en este abanico de entrada, las corrientes I1, I2 y 3 estarán dadas por lo que acabo de decir, prácticamente relación de Ohm. Y voy a tener en la entrada B I1, I2 y 3, que va a ser igual a ¿qué ese I1, I2 y 3? Pues por supuesto, va a ser igual al voltaje de salida sobre esta resistencia. Recuerden la relación que teníamos. Ojo, estamos suponiendo que la resistencia E es prácticamente despreciable, porque si no, por supuesto que aquí al haber el nodo podría ser que esto y esto prácticamente están conectados a tierra. Al estar estos conectados a tierra, esta resistencia se hace despreciable, por supuesto que sí, porque el otro pin está conectado también a tierra. Entonces, al ser esta despreciable, es solamente la relación que existe entre el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación como tal. ¿Por qué se llama realimentación negativa? Pues porque la señal está entrando por el pin no inversor y la retroalimentación está ingresando por el pin directamente inversor. Y al hacer esta relación, concretamente tenemos estas señales. Así, las corrientes que entran serán igual a las corrientes que salen, lo que estamos dibujando en otra forma. Y así tendremos que nuestro voltaje de salida va a ser prácticamente el que lo estoy mostrando aquí, donde la RS, para evitar algún tipo de dificultad, en este caso la he puesto en R4. Aquí es conveniente que vean lo siguiente, y para recordar. Aquí estoy hablando de una realimentación negativa con amplificador no inversor. Fíjense la relación, el voltaje de salida es la suma prácticamente de las corrientes. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en este circuito? Estoy hablando de una realimentación positiva con un amplificador inversor. En este caso el análisis es prácticamente lo mismo. La única diferencia que va a radicar es de que aquí pues ya tendré una señal invertida. ¿De acuerdo? Me dirán, ¿por qué no se han anulado las series? Porque, bueno, obviamente estoy poniendo una resistencia distinta. Si R4 sería igual a R1, R1 igual a R2, igual a R3, por supuesto que las resistencias se anularan y simplemente el voltaje de salida sería la sumatoria de los voltajes con señal invertida. Es por eso que a este circuito se lo llama sumador. Ahora, ¿qué diferencias hay entre una realimentación positiva y una realimentación negativa? Pues bien, la realimentación positiva, ¿de acuerdo? Recuerden, es la que se hace a la entrada no inversora. Es un circuito muy inestable frente a la negativa. Rápidamente el voltaje se va a saturar, dados por las alimentaciones. ¿Qué va a pasar en la realimentación negativa? En la realimentación negativa que se hace a la entrada inversora, ¿de acuerdo? Negativo, inversora. Positivo, no inversora. Es un circuito mucho más estable que el de la realimentación positiva y la ganancia se va a reducir respecto al valor del lazo abierto. ¿De acuerdo? ¿A qué se llamaba el lazo abierto? Ustedes recordarán la característica dada, que obviamente el circuito es mucho más estable. Entonces necesitamos hacer estas dos comparaciones para saber
si nos conviene hacer una realimentación positiva o nos conviene hacer una realimentación negativa. ¿De acuerdo? Ustedes se han fijado, inclusive en los ejemplos, en la mayoría de los casos estamos hablando de realimentaciones negativas como tal. ¿Para qué? Para evitar la inestabilidad y evitar la saturación dada por las fuentes como tal. Muy bien, señores. En este entendido, detengo la grabación